Vamos a dar comienzo a la sesión de la comisión. Damos la bienvenida a doña Clara García Caballero, representante de la organización SOS Racismo, que va a comparecer a petición del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Podemos, por un periodo máximo de 20 minutos aproximadamente. Tampoco, si se pasa un poco, tampoco va a haber ningún problema. Los grupos parlamentarios tendrán en torno a 7 o 8 minutos para sus intervenciones. Y sin más, le damos la bienvenida nuevamente y le damos el uso de la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles la invitación. Realmente es importante que sepan aquí el lugar desde el que se articulan las políticas que impactan en la vida de las personas, lo que implican los centros de internamiento y las expulsiones en la vida de las personas. No obstante, nos gustaría animarles a que se acerquen tan solo 9 kilómetros al CIE que se erige aquí en Madrid, a poder escuchar a las personas que se encuentran allí. Creemos que tan solo así es posible comprender qué significado tiene este centro para las personas que pasan por allí. SOS Racismo Madrid es una organización que trabaja por la eliminación de todas las manifestaciones del racismo en España, Pertenecemos a la Federación SOS Racismo, que surgió a finales de los años 80. En el año 92 se creó SOS Racismo Madrid, el mismo año en que fue asesinada Lucrecia Pérez. Esto marcó un hito en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Desde el año 2011 realizamos visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche y desde 2014, año en el que se aprobó el Reglamento de Régimen Interno de los CIE, hemos acompañado a más de 900 personas privadas de libertad en dicho CIE. Como saben, la noche del 18 al 19 de octubre de 2016, tras la hora de la cena, una treintena de personas internadas en el CIE accedió a la azotea, en la cual pasaron toda la noche bajo la lluvia. Mostraban letreros y gritaban «libertad». Por la mañana, alrededor de las 9, bajaron de la azotea. El día 19, las organizaciones no pudimos acceder al centro ni realizar las visitas habituales. Esto privó del derecho a la visita tanto a las personas que habían participado en la protesta como a las que no lo hicieron, independientemente de su situación y de la necesidad urgente que pudiesen tener de recibir esa visita. Finalmente, el día 20 pudimos acceder al centro, pero con restricciones. No se permitió contar con la colaboración de las personas que hacen de intérpretes en esas visitas. Pudimos escuchar sus testimonios en los que expresaban que protestaban debido a las condiciones insostenibles del internamiento, lo que abocó en la protesta como único medio para reclamar atención. Relataron que el día 19 estuvieron privados de comunicaciones y encerrados en las celdas todo el día. Varias personas formularon una denuncia por malos tratos. Actualmente la denuncia se encuentra archivada provisionalmente, dado que muchas de las personas fueron expulsadas o se encuentran en paradero desconocido, por lo que no han podido testificar. Esto pone de manifiesto la necesidad de facilitar la investigación de situaciones de este tipo, paralizando las expulsiones tanto de las personas que denuncien como de los posibles testigos, a fin de poder esclarecer los hechos y, en su caso, repararlos. Entre los sentires más recurrentes que repiten las personas a las que acompañamos en el CIE están, y les traslado explícitamente sus palabras: «Esto es peor que si fuésemos mercancía. Llevo toda la vida en este país trabajando y aportando y es injusto que ahora me traten así». O «No entiendo por qué estoy aquí, no he hecho nada malo». Tras la entrada en vigor del Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento para el régimen interno y funcionamiento de los CIE, no podemos decir que se haya observado un cambio sustancial que vaya en pro de los derechos fundamentales de las personas internadas. Estamos convencidas de que no se trata de fortalecer la legislación ni de generar una mayor regulación. En este sentido, quiero señalar que los juzgados de control han tenido que reiterar en varias ocasiones los mismos requerimientos a fin de que se cumplan. Entre otros, se han emitido 2 autos en 2011 y 2017 para que se garantice la información sobre derechos, es decir, que se entregue un boletín por escrito en un idioma comprensible para la persona que lo recibe. Y lo que vemos en el marco de nuestras visitas es que hay muchas personas que no conocen sus derechos ni comprenden su situación. Por lo tanto, algo falla en el sistema de información. Además, hemos visto personas que durante su internamiento no saben si tienen esa asistencia letrada, que la tienen, pero no lo saben, ¿no?
Por otro lado, se han firmado 2 autos en 2014 y 2017, un auto de los 3 juzgados de control en 2012 y un acuerdo gubernativo de los 3 juzgados en 2016, a fin de garantizar que las notificaciones de expulsión se informen con una antelación de 12 horas, con el objeto de que las personas puedan contactar con sus abogados y con sus familiares. El incumplimiento de esta medida conlleva que las personas no puedan avisar a fin de despedirse o de intentar organizar la posibilidad de que algún contacto les reciba en el país de destino, máxime cuando la utilización de los teléfonos móviles está restringida a 4 horas diarias. Esto nos parece una paradoja cuando se estipula que únicamente las personas estén privadas del derecho de libertad ambulatoria. Igualmente, se han firmado 2 autos para garantizar la entrega de un informe médico tras la asistencia sanitaria, así como la asistencia de intérpretes en 2016 y 2017. El hecho de que las personas no comprendan cuál es la asistencia que han recibido aumenta los niveles de ansiedad y la incertidumbre. Además, el Defensor del Pueblo ha señalado que no hay asistencia sanitaria a las 24 horas. Respecto al acceso al derecho de asilo, se han firmado 3 autos entre 2016 y 2017 para requerir un sistema de registro de las solicitudes, así como la obligación de registrarlas todas. Creo que es importante destacar que un derecho tan importante se solicita a través de un buzón de cartas. Estos autos se emiten en respuesta a casos en los que las personas afirmaban haber introducido la carta en la solicitud y no recibían respuesta. Por último, se han emitido 4 autos a fin de garantizar las visitas de ONG sin restricciones. Seguir la cuenta de todos los autos existentes es difícil. Aquí tan solo he mencionado 15. A nuestro entender, estas reiteraciones ponen de manifiesto que no hay una ausencia de normativa. Respecto a un cambio en la infraestructura, como bien saben, el CIE de Madrid se construyó en el año 2005. Se trata de un edificio relativamente nuevo y, a pesar de ello, sin adentrarnos en lo que implica su arquitectura de carácter penitenciario, contradiciendo el propio reglamento, podemos hacer referencia a diferentes autos en los que se requería para que se ajuste la calefacción, el agua caliente, para que se entregue ropa, calzado, toallas o ropa de cama suficiente a las personas internas. En nuestra opinión, esto pone de manifiesto que no se trata de mejorar la infraestructura ni de generar edificios más modernos, sino que por tratarse de espacios de exclusión se producen situaciones de este tipo. Finalmente, consideramos que un cambio en el modelo de gestión tampoco garantizaría un menor sufrimiento, puesto que, según nuestra experiencia, es la privación de libertad y la posibilidad de la expulsión la que genera sufrimiento. No se trata de mejorar los CIE ni de abrir nuevos, sino de un cambio en los paradigmas de la política migratoria, en la que no haya que encerrar a personas por encontrarse en una situación administrativa irregular, una política que provea de derechos a las personas y no les prive de ellos. Tan solo en el año 2016 hubo 51 niños privados de libertad en los CIE. ¿Cómo podría un CIE de 5 estrellas como el del vídeo que se publicó por el Ministerio del Interior, con instalaciones modernas, garantizar que no se encierre a menores? ¿Cómo podría otro tipo de CIE resultar un espacio seguro para que mujeres que puedan ser víctimas de trata se atrevan a denunciar? ¿Cómo podría otro tipo de CIE evitar que se produzcan intentos de suicidio, huelgas de hambre o tentativas de huida? La problemática no es el tipo de CIE, sino su mera existencia. Creemos que la única alternativa respetuosa con la dignidad y los derechos humanos es su cierre. La evolución que observamos a partir de nuestras visitas en el CIE de Madrid es que entre los años 2014 y 2016 descendieron los internamientos en el CIE, así como las expulsiones que se producían desde los mismos. Sin embargo, esto fue acompañado de un incremento de las expulsiones exprés que se realizan en menos de 72 horas desde las comisarías y sin apenas garantías jurídicas. Esta práctica nos preocupa enormemente, pues se trata de un plazo de tiempo demasiado corto en el que, por los testimonios que hemos podido recoger, observamos que no se dispone del tiempo necesario para reunir y presentar la documentación. Hay personas que pueden tener una orden de expulsión de hace años y que su situación de arraigo haya cambiado y necesitan demostrarlo, necesitan reunir la documentación para demostrarlo. De este modo, hemos conocido a personas que han sido expulsadas a pesar de tener hijos menores, por lo tanto, arraigo, y cuyas vidas han quedado destrozadas. Es el caso de un hombre que fue expulsado a Perú, que tanto él como su hijo de 1 año han quedado separados por una prohibición de entrada. Ambos se están perdiendo el derecho a tener una vida en familia. Sin embargo, hemos visto un cambio de tendencia en el año 2017. A pesar de que no conocemos a día de hoy los datos exactos respecto a las expulsiones exprés producidas este año,
observamos que el internamiento en CIE ha aumentado considerablemente, por encima del número de los internamientos en 2014, 2015 y 2016. Esto se debe al aumento de internamientos que se producen de personas que están recién llegadas al Estado español por vías marítimas. Esto, en la práctica, convierte los CIE en centros de primera detención. Este hecho se vuelve especialmente doloroso cuando se trata de personas que han sobrevivido a una travesía peligrosa, potencialmente traumática, y algunas de ellas a naufragios en los que han visto morir a otras personas. En estos casos, la respuesta es una privación de libertad, sin facilitar apoyo psicológico. Sé que es difícil imaginarnos estar en su situación, pues gozamos del privilegio de tener un pasaporte que nos abre las puertas, pero sería impensable que a supervivientes de otros naufragios se les privase de libertad y no se les facilitase el apoyo psicológico y jurídico efectivo. Y en este sentido, repetimos, las vidas negras también importan. Además, observamos que entre las personas a las que hemos acompañado se produce una mayor puesta en libertad de las personas que ingresan en CIE tras su llegada a la costa. En ocasiones, estas personas quedan en libertad en una ciudad que no conocen y sin apoyo a su salida. Paralelamente, vemos que las personas que llevan más tiempo viviendo en España son más frecuentemente expulsadas. Esto se hace especialmente patente en el caso de las personas de origen marroquí y argelino, países a los que se producen operativos de expulsión todas las semanas. Estas personas se enfrentan a una gran tensión cuando pasan días internadas en el CIE, viendo cómo cada semana son expulsados muchos de sus compatriotas. Imagínense, por favor, que llevan más de 6, 10, 20 o 30 años viviendo en un país, que han construido un proyecto vital, generado redes de apoyo, construido vínculos familiares e incluso tenido hijas e hijos. Imagínense que un día salen a la calle y son identificados, detenidos y sin opción de pasar por casa, conducidos a un centro de internamiento para ser expulsados. Imaginen, además, que ese centro se encuentra a kilómetros de su hogar, pues el 86% de las personas a las que visitamos en el CIE de Madrid provienen de otros territorios, lo que dificulta las visitas de los familiares. Imaginen también que si finalmente son liberados, se enfrentan de nuevo a la vida tras haber podido perder el trabajo informal, con el miedo de sufrir una expulsión exprés y sin que le faciliten la regularización de su situación administrativa. En definitiva, se trata de una situación de ruptura con la propia vida, con los vínculos y el proyecto de futuro. Se trata de sufrimiento. Como bien saben, Mambay llevaba 12 años en España y no tenía un permiso que le permitiese trabajar de forma regular, por lo que trabajaba en la venta ambulante. Es la propia ley de extranjería la que genera irregularidad y no está permitiendo a las personas acceder a derechos debido a que sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Se está invirtiendo el dinero de todas y todos en generar exclusión y sufrimiento. En 2017 se expulsó a 3.041 personas desde los CIE, lo que supone menos del 40% de todas las que fueron internadas y expuestas a ese sufrimiento. Esas 3.041 personas representan menos del 0,007% de la población. Tenemos capacidad para acoger a ese 0,007% de vecinos. Se invierten millones de euros en la gestión y mantenimiento de los CIE, así como en los vuelos y barcos de expulsión. Por favor, inviertan el dinero común en generar comunidad. Para ello, nuestras propuestas, centradas en el fortalecimiento de la ciudadanía, se focalizan, en primer lugar, en la necesidad de abrir un proceso de diálogo y escucha y reflexión junto a las personas afectadas sobre cuyas vidas se están tomando decisiones, a fin de llegar a un cambio de modelo de la política migratoria. Consideramos urgente desvincular la exigencia de contar con un contrato laboral para obtener un permiso de residencia y trabajo. No tiene sentido que haya personas que llevan años trabajando de manera informal, construyendo y aportando, no puedan regularizar su situación. Igualmente, urge establecer vías legales y seguras de acceso. No podemos consentir ni una muerte más en nuestras costas. Además, creemos que se deben establecer los mecanismos para garantizar la protección de la infancia migrante y que cuando cumplan la mayoría de edad tengan todos sus derechos de ciudadanía reconocidos. Antes de terminar, quiero contarles la historia de un joven que llegó a España hace 10 años, siendo menor de edad, y no pudo regularizar su situación. Nos relataba cómo, tras 2 intentos de suicidio y una tentativa de huir del CIE, fue expulsado sin recibir apoyo psicológico y tras haber estado sometido a aislamiento. Como hemos podido investigar, el protocolo antisuicidios del CIE contempla el aislamiento como medida para el tratamiento de personas que están viviendo un sufrimiento intenso y necesitan de apoyo. Yo no les puedo transmitir el dolor que sintió ese joven ni la herida profunda que se abrió en su vida y en la vida de todas las personas que pasan por los CIE y que sufren la deportación.
pero realmente esas son las consecuencias de esta ley de extranjería. Estoy convencida de que los actos racistas y los delitos de odio les preocupan. Nosotras entendemos que cuando una persona es increpada entre insultos racistas con la frase «vete a tu país», esa frase se sostiene en una estructura de racismo basada en elementos tales como los CIE, las expulsiones, la restricción en el acceso a la sanidad universal, las campañas contra las personas migrantes o el anuncio de construir nuevos CIE. Esta estructura construye una sociedad que segrega, que excluye, que genera violencias. Si queremos respetar el Estado de Derecho, entonces el primer paso es cerrar los centros de internamiento de extranjeros, porque a través de ellos no solamente se priva de libertad, sino que se rompen vidas y familias. Gracias.